Empezamos con un encuentro REMED que hemos preparado a día de hoy, 13 de marzo, un poco retomando los encuentros que empezamos a partir de la pandemia desde REMED para tunear las estrategias digitales en los museos. REMED es una organización de profesionales relacionados con los museos y la tecnología digital, tanto profesionales que trabajan en museos como profesionales de empresas que trabajan con tecnologías relacionadas con el patrimonio o con los museos, investigadoras, investigadores de universidades que también estamos metidos en estos temas y que queremos saber un poco en la colectividad. A día de hoy somos 1.300 asociados en la red de REMED, normalmente de España y América Latina. Hispanohablantes, nuestra fuerza principal es esta, hablar de estrategias digitales en castellano, en español, y poder comunicarnos con audiencias de museos pequeños, medianos y grandes, y cómo trabajamos estos retos del ámbito digital que nos ha sobrevenido en los últimos 10 años y en concreto en los últimos 3, estos retos que tenemos a partir de ahí. Vamos a hablar un poco de las novedades de REMED. El pasado mes de diciembre hicimos nuestro CIMED viajero, nuestro primer encuentro viajero de REMED, el Congreso CIMED itinerante, que fue en el Museo Guggenheim de Bilbao. Fue un éxito, la verdad es que tuvimos muy buena acogida, 250 personas asistieron al Congreso y se trabajaron temas muy variados. Era un congreso en un formato diferente al que hicimos en Valencia, pero aún así tuvo muy buena acogida y estamos muy contentos de que participaran todos museos del norte de España, por ejemplo, y que pudiéramos ver las experiencias que se estaban trabajando a partir de ahí. Los congresos de CIMED llevan mucho tiempo de organización y dado que terminamos este a finales de 2023, en 2024 hemos decidido hacer un parón de organización de congresos y centrarnos en algunos trabajos de REMED, que ahora les voy a explicar. Estamos colaborando con otras entidades, hemos colaborado con Ibermuseos, con una guía que están preparando sobre transformación digital también. También estamos en diferentes ámbitos y esto es lo que le da potencia. Estamos haciendo una base de datos de museos y empresas en España y en Latinoamérica para un poco ponernos en contacto entre todas y todos. También desde la Politécnica de Valencia hemos lanzado un hub de museología experimental, que es un hijo que ha tenido REMED, como para experimentar diferentes tecnologías concretas. En concreto, hicimos hace poco un encuentro sobre herramientas para digitalizar patrimonio con inteligencia artificial y funcionó muy bien, la verdad. Y entonces son subproyectos que van saliendo aquí de REMED y que era muy necesario que se hablara sobre tecnología digital en castellano, que no fuera siempre en inglés y además que se hable de experiencias que están habiendo aquí. Lo de las empresas es interesante también porque cuando un museo se pone a trabajar y dice, ostras, ¿qué empresa puede desarrollar esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tener un directorio de empresas, startups, empresas más consolidadas, es interesante. Sí que volveremos a hacer un congreso CIMED en 2025. Les informaremos brevemente, en breve, de las fechas porque lo queremos poner ya cuanto antes. Será presencial y en Valencia, híbrido también con la plataforma de Hopin, que esperamos que así lo podamos hacer y con un call for paper para que los museos contemos las experiencias que estamos haciendo y todo irá con un libro de actas, como los 2 congresos anteriores que hemos publicado también el libro de actas y los vídeos para que la gente pueda recopilar toda esta información. Pero nosotros desde REMED, desde el equipo de coordinación de REMED, que nos hemos renovado, tenemos nuestras energías concentradas ahora en renovar el equipo de coordinación, sobre todo darle un impulso muy fuerte a lo que es el equipo de coordinación de REMED en Latinoamérica, que son el equipo que precisamente hoy presentan este encuentro. Este encuentro está organizado por REMED LATAM, que le llamamos así, que es el equipo de coordinación de REMED de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque REMED nace en España en plena pandemia con la Universidad Politécnica de Valencia, que es un poco quien ampara este proyecto, y nace a partir de la mayoría de museos españoles.
como una forma orgánica, de una forma natural, empieza a conocerse en Latinoamérica. Cada vez tenemos más profesionales del mundo latinoamericano y por esto de que REMED se centra en el español como lengua principal y nos trasladamos al contexto latinoamericano y hemos ampliado en el equipo de coordinación. Nos estamos centrando, por lo tanto, en dar a conocer REMED en toda Latinoamérica y hacer estos esfuerzos y dar a conocer los esfuerzos y los proyectos de los museos latinoamericanos a partir de la plataforma de REMED, en todo lo que conlleva la transformación digital. Tenemos el reto de preparar varios encuentros más durante este año 2023. Esperamos hacer uno sobre cómo hacer creación de contenidos con inteligencia artificial. Para redes, un encuentro más práctico y también posiblemente un encuentro sobre cómo utilizar las herramientas digitales para la conservación y la restauración del patrimonio. En breve os iremos diciendo las fechas y creemos realmente, apostamos porque REMED sea más que el congreso, los encuentros, que REMED sea esta plataforma de encuentro libre donde hablamos, debatimos y nos encontramos y proponemos nuestras dudas, nuestros aciertos, nuestros fallos, nuestras ambiciones y que hacerlo lo más plural posible, y por eso lo hacemos aquí desde la plataforma de Teams también. Tenemos el reto desde REMED de mejorar el ámbito de investigación. REMED nace de una universidad, como os decíamos, y hay gente que está aquí trabajando desde el doctorado, desde maestrías, pero aún así también hay mucha faena por hacer desde REMED en cuanto a recopilar información, como por ejemplo pequeñas encuestas y algunos trabajos de investigación sobre este pulso de lo que está pasando con lo digital en los museos. Y entonces en este año vamos a dedicarnos a ello. Descansamos un poco del congreso y, como decía ya, en el 2025 lo lanzamos. Solo una cosa más, decirles que quien no conozca REMED, que no haya entrado a otras reuniones, que es gratuito asociarse, que tenéis en nuestra página web un enlace ahora les pondremos, si quieren, a un formulario donde se inscriben y hacemos una comprobación de que pertenecen al ámbito de los museos, al ámbito profesional, y entonces les inscribimos en nuestra red. A partir de ahí reciben newsletters, información de lo que se está haciendo en la red, se les mete en el equipo de Teams, donde pueden también participar y poner información, y sobre todo les vamos lanzando a todos estos encuentros y actividades que hacemos en la red. Y damos paso ya al encuentro sobre cómo hacer mucho con poco. Va a hacer una breve introducción ahora Lucía Lanuse, que es una investigadora que está haciendo un trabajo final de máster sobre tema de transformación digital de museos, y va a hablarles sobre una propuesta, un pulsómetro. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, a continuación ven un QR en la pantalla, es para que los que tengan el móvil a mano lo escaneen y los va a llevar a un pulsómetro. Es una pequeña encuesta de 3 preguntas en Forms. La idea con este pulsómetro es analizar un poquito las opiniones sobre estas cuestiones en el marco de mi tesis de gestión cultural de la Universidad Politécnica de Valencia. Así que les dejamos un ratito para que lo contesten. Son preguntas multiple choice, así que es muy rápido. Y después compartiremos entre todos las respuestas. Nos agradecemos por participar. Es un pulso, ¿no? Es un poco ver cómo están las estrategias digitales en vuestras instituciones y cómo es el reto de hacer mucho con poco. Y hemos preparado un encuentro de lujo, la verdad, para el día de hoy, con ponentes que son casi como un congreso. Entonces va a haber un debate muy interesante y la idea es esta, intentar dejarle el máximo tiempo posible al debate para que de ahí salgan todas las ideas, ¿no? Si os parece, seguimos ya y introducimos el encuentro. Muchas gracias, Ana, por tu introducción, Lucía, por la presentación de la encuesta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren en este momento o cuando vayan a escuchar y ver este encuentro por YouTube. Mi nombre es Susana Fernández, soy museóloga y formo parte del equipo de coordinación de REMED. Hoy inauguramos este 2024 con el primer encuentro, Hacer mucho con poco, gestión de presupuestos, herramientas tecnológicas y estrategias digitales en museos.
El objetivo es compartir y debatir sobre los retos que implica la administración de recursos para desarrollar proyectos y estrategias digitales en el ámbito museístico. Hoy contaremos con la participación de un panel de especialistas que a continuación les voy a presentar. Florencia Croiset, licenciada en Museología y Gestión Cultural por la UNSA, especialista en Industrias Culturales en la Convergencia Digital por la UNTREF, maestranda en Propiedad Intelectual por Flaxo, se desempeña en museos nacionales desde el año 2014, Museo Iurtia y Museo Evita. Paralelamente lleva a cabo proyectos culturales independientes. Fue becada para participar en diferentes congresos y seminarios internacionales: Francia, México, Japón, China, Taiwán. Produjo el podcast Museos Inteligentes en Spotify. La maestranda en docencia Salma Gómez Ibarras es egresada de la licenciatura de Biología y de la maestría en docencia por la UNAM. Cursó el diplomado de Plataformas Digitales para la Educación a Distancia y el diplomado en Divulgación de la Ciencia por la UNAM. También se ha especializado en el área de redes sociales y marketing digital. Su formación profesional en el área de museología le ha permitido realizar investigación educativa en museos de ciencias con la finalidad de crear herramientas que faciliten la enseñanza de la biología. Fue mediadora y capacitadora en el Museo Tecnológico de CEPE y creadora de contenidos digitales para la empresa Cristal Joyas. En la actualidad es técnica académica en el área de difusión y educación del Jardín Botánico, donde se desempeña como responsable del programa de visitas guiadas y redes sociales. Guadalupe Requena es directora institucional de Malva, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, donde se desempeña desde el año 2004. Está a cargo de cuidar el posicionamiento e imagen pública del museo y su crecimiento institucional a través del desarrollo de nuevos vínculos y proyectos con otras organizaciones culturales, educativas y sociales a nivel nacional e internacional. Lleva adelante el diseño e implementación de la comunicación estratégica de Malva y su programa editorial. A partir del año 2014, condujo el rediseño de la identidad del museo y su transformación digital. Es licenciada en Comunicación Social y tiene una especialización en Gestión y Políticas Culturales. En el año 2015 participó como oradora en el Museo Reimaginado, colabora en diferentes proyectos de la Fundación TIPA, Teoría y Práctica de las Artes, como docente y asesora de comunicación. Es miembro de CIMAM e integrante del consejo de la ONG Vergel Arte y Salud. Luis Marcelo Méndez, consultor especialista en branding y comunicación en museos, periodista y consultor en organizaciones culturales en América Latina. Desde el año 2011 se especializa en el sector museístico como investigador internacional en branding, desarrollo de audiencias y tecnologías. Ha participado en varios proyectos como curador, conferencista, moderador y editor de libros y ensayos. Como moderador de la mesa los va a acompañar Max Bersalik, licenciado y profesor en Comunicación Social, especialista en Gestión Educativa y maestrando en Educación, Lenguajes y Medios. Es coordinador de Educación del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y miembro del equipo de coordinación de REMER. Su práctica profesional articula la comunicación, la educación y la gestión cultural. Anteriormente fue facilitador pedagógico digital, coordinador del Museo Košice, presidente de la Fundación Košice y rector de la Escuela Argentina de Fotografía. Finalmente, como moderadora de la plataforma, nos va a acompañar Jessica Ramírez, integrante del equipo de coordinación de REMER. Ahora les cuento los 3 núcleos temáticos que vamos a abordar en este encuentro, que son estrategias de gestión de recursos en museos para desarrollar proyectos y planes de comunicación digital y o tecnológicos, presupuestos limitados, desafíos grandes, prioridades a la hora de diseñar una estrategia digital. Del hacer mucho con poco al hacer mucho con mucho. Financiación, capacitación, planeamiento y motivación. Le damos la bienvenida y agradecemos la generosidad a todos nuestros expositores por brindarnos el tiempo y la experiencia a todas y todos. Max, te cedo la palabra. Bueno, Susana, muchísimas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento. En breve vamos a compartir en pantalla los resultados de esta pequeña encuesta que ya han participado casi todos, así que les agradecemos mucho por eso. Pero sí quería comentarles brevemente que la propuesta de este encuentro, especialmente para quienes ya hayan participado de los anteriores,
es establecer una mesa de diálogo más que una presentación de casos de éxito de cada uno de los oradores. En ese sentido, vamos a empezar con un disparador de esta conversación, que es el resultado de esta serie de preguntas, que es un pulsómetro. No se pretende ni exhaustividad ni representatividad del sector, pero sí, por lo menos entre quienes estamos aquí presentes, una idea de estos lineamientos, estas opiniones que nos pueden empezar a motorizar este debate. Jess, ¿se podrá sumar un poco el Zoom para que podamos ver la respuesta? Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos por un lado la diversidad regional y con una buena representación de España, México y Argentina. Y con respecto a la primera de las preguntas, que era: en una estrategia de comunicación, ¿es peligroso dejar de asignar presupuesto para? Casi el 50% marcó colaboraciones y actividades, y el resto invertir nuevas tecnologías y publicidad digital. Ya ahí tenemos una tendencia con respecto a las articulaciones y las actividades. Si hoy tuviera un mayor presupuesto, ¿en qué invertiría primero? Las dos primeras, empatadas perfectamente, son más recursos humanos y más capacitación. En tercer lugar, más tecnología. Y en último lugar, más publicidad. Y por último, ¿qué es lo primero que buscaría en un equipo de comunicación que tuviera que trabajar con un bajo presupuesto? La principal fue creatividad e innovación. En segundo lugar, efectividad. En tercer lugar, roles definidos. Y en cuarto lugar, rapidez. Como mencioné recién, la idea es que esto sea un debate fluido, donde cada uno de los participantes pueda ir basándose en su propio expertise y en su propia experiencia profesional, haciendo algún comentario sobre esto que estuvimos viendo. A partir de este momento, una vez que ya comencemos con el debate, sí tenemos algunas preguntas guía que seguirán la propuesta de guión que había presentado Susana recién. Así que Luis, Guadalupe, Salma, Florencia, los escuchamos. Estamos muy ansiosos de que nos cuenten qué opiniones tienen sobre lo que acabamos de ver. Adelante, quien quiera tomar la primera palabra. Siempre romper el hielo es lo más difícil, ¿verdad? Pero por favor, es el momento de escucharles. Bueno, empiezo yo. Hola a todos, un saludo muy cálido desde Río. Para mí no es una sorpresa ese resultado de la encuesta. Me parece ser perfectamente comprensible. Y yo, para mí, yo creo que la respuesta para todo es gente. Gente siempre. La idea de que las redes sociales son producidas por gente, son pensadas por gente, para gente. O sea, es decir, yo estaba aquí pensando, Lupe, ¿recuerdas de nuestra mesa en el Museo Reimaginado que estuvimos con Mark Dixon? Y Mark Dixon tiene esta frase que para mí es perfecta para empezar. Como que podemos pensar las redes sociales en museos, que es dejar las redes sociales serem sociales. Porque em muitos museus o que passa é que é como que uma conversação muito rara, não? É como, por exemplo, eu llamo a Florencia e digo: Olá, Florencia, como estás? Querida, cuéntame, Florencia, dime, mañana vamos a hacer un taller para niños, empieza a las 5. Eu digo: Ok, pero cuéntame de tú, Florencia, ¿cómo está? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está Juan? ¿Cómo está Carlito? Y Florencia contesta diciendo: nuestra colección tiene 10.312 objetos organizados en estas categorías. Es decir, sabe, por veces parece una conversación entre nosotros, que somos personas que deseamos, al final, tener una relación con estes espaços, com essas. Para mim, me gusta sempre pensar museus como pessoas que estão em contato, em comunicação com outras pessoas, nós. Mas esta conversação muitas vezes queda rara.
¿no? Extraña, como que yo no pregunté sobre tu colección. Quiero saber otras cosas, porque no me escucha lo que yo realmente quiero saber. Por eso que para mí, y todas estas preguntas de la encuesta, la respuesta siempre, en primer lugar, gente. Gente es la esencia de este, de este modelo y de cómo podemos avanzar con las redes sociales en el museo es realmente ser social. Para mí tampoco fue como una sorpresa el tema de que salió Recursos Humanos, creo que primero o empatados estábamos con capacitación. Y el tema de la capacitación yo lo vinculo más, después nos dirá la audiencia si va por ahí o no, lo vinculo más quizá con que hoy tenemos staff en los museos, siempre nos vamos a quejar que nos falta personal para esto y para lo otro y demás. Y quizá el área de comunicación es donde todavía quizá nos falta, porque somos museólogos o venimos de la gestión, y quizá como o restauradores y conservadores, y eso siempre estuvo en el museo, es como son actividades que siempre estuvieron, nos formamos en eso, y ya no tendría que ser tanta novedad, pero digamos, pero como todavía hay como una cuestión de ayornarse a la virtualidad, la digitalización y demás, y tenemos el staff, pero que quizá le falta todavía como formarse en ese sentido, para que no pase justamente el diálogo de sordos, o que hablamos con nosotros mismos, o que hablamos con gente del palo nuestro, ¿no? Que, bueno, quiere saber sobre nuestra colección, pero mi mamá quizá quiere que le hables de la colección, pero desde otro lado. Entonces, como que hacía esa diferencia de, quizá no solo la cantidad de que, bueno, nos falta gente en el área de comunicación, sino como en las aptitudes y ser permeables más a la otra tarea, digamos, de comunicar. Y siguiendo el comentario de Florencia, para mí es fundamental, tampoco me sorprende y me pone contenta que se reafirme esta convicción de que antes que nada se necesita gente, y en relación con la capacitación, creo que el posicionamiento del equipo de comunicación es fundamental en términos de su campo de especialización y de entender una perspectiva, que es el enfoque. Hay algo que se repite mucho, no solo en museos, que es esta experiencia de usuario, de entender ese posicionamiento que desde las áreas de comunicación tenemos que vivir el museo desde la perspectiva del visitante y comunicarlo, no esto que Flor decía, ¿no? Desde el ombligo, sino desde qué experiencia tiene alguien que llega a nuestros museos, qué interacciones tiene, y salir desde la lógica, ¿no? De contar todo lo que uno hace o ofrece en términos de programación, que para eso hay una página web y hay una agenda, y dar cuenta de esta pulsión vital o vibración, esa dimensión afectiva que mencionaba también Luis, que, digamos, la dimensión relacional es la que más nos interesa poner ¿no? en el frente de todas nuestras comunicaciones, porque dan cuenta de otro tipo de intercambios y la identificación que eso genera en términos de comunidad, ¿no? Finalmente el museo genera comunidad, y creo que lo más efectivo, no solo en estrategias digitales, sino en la estrategia de comunicación que un museo tiene que llevar adelante, es poder trasladar la experiencia vivencial del museo al museo virtual, y que uno sienta que desde cualquier lugar del mundo puede experimentar esa dimensión afectiva que los museos generan, ¿no? Creo que justamente las tres aportaciones anteriores redondean muy bien el hecho de que todos coincidimos con que nos hace falta, al parecer, personal, ¿no? Que además se ha dicho en otros espacios, sumado a que creo que estamos tan acostumbrados a trabajar con poco personal que lo que hacemos cuando filtramos en las convocatorias es gente creativa, porque tratamos de hacer un equilibrio en, si tenemos poco personal, al menos que esos pocos hagan suficiente o hagan demasiado. Y creo que eso suma algunas otras cosas que se sumaron en la votación, que es que la gente esté capacitada, pero no capacitada solo en las áreas en las que nos formamos, ¿no? Sino que bien que estuviéramos capacitados en muchos otros recursos. Por ejemplo, que el diseñador, además de hacer estupendos carteles, también supiera un poco de marketing digital para que le ayudara al administrador de redes sociales, a lo mejor con los copies en algún momento, ¿no? O que el de los copies realmente pudiera hacer una retroalimentación al personal del área educativa para decirle, ¿sabes qué? La comunidad, la audiencia, lo que está demandando
son estas cosas, ¿no? Cuando visitan el museo no se sienten cómodos con esto, les encanta tal cosa, y entonces eso guía un poco también al resto de las áreas con las que compartimos. Entonces, si bien queda claro que somos equipos pequeños y que muy probablemente no hay forma de crecer, creo que también hay una gran responsabilidad de manera interna de buscar cómo podemos conseguir mayores aptitudes y habilidades que, aunque no venían inicialmente en el paquete, tenemos que aprenderlos porque hay toda una comunidad allá afuera que nos exige y nos demanda un montón de cambios y situaciones y fenómenos sociales que están constantemente atacando al espacio, ¿no? No atacando en un sentido de batalla ni campal, sino las cosas que exigen, demandan socialmente y que nosotros debemos ir 10 pasos adelante de eso para irlo planeando. Entonces es curioso que en toda esta encuesta que se hace nos identifiquemos con esas cualidades, ¿no? O sea, ni siquiera la rapidez ni siquiera era tan importante comparado con la creatividad. No me importa que eso seas rápido, ¿no? Pero necesito que seas creativo para poder solucionar rápido, que es otra cosa que además a todos los que trabajamos en museos pues nos pega fuerte, ¿no? Que hay que resolver todo el tiempo. A la hora de diseñar este encuentro, nos habíamos preguntado con esta especificidad de que los estamos pensando para la TAM, bueno, ¿qué tiene en específico la gestión de museos y la gestión de estrategias digitales en museos? Y ahí como lo primero fue el posicionamiento del desamparo, ¿no? Estamos acostumbrados como instituciones a hacer mucho con pocos recursos, con poco presupuesto, con poco tiempo. Y rápidamente nos dimos cuenta que esto no es algo específico de América Latina, sino que también es un poco el ritmo de algunos museos, especialmente los más pequeñitos. En ese sentido, lo que están comentando es un síntoma de una realidad museal en prácticamente todo el mundo, que es uno, la conformación de los equipos de comunicación, que en unos casos son mixtos, son pluritarea, no solamente se dedican a comunicación. En otras ocasiones tienen una formación profesional que no se vincula, buenas y primeras, con la comunicación. Como dijo Florencia, pueden venir de la museología, incluso pueden venir de la conservación, de la educación, no solo en comunicación, sino una especie de capacitación cruzada. Y también la necesidad de contar especialistas. Un poco la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué estrategias se pueden hacer teniendo en cuenta que siempre seremos, por definición, instituciones con recursos humanos limitados y con humanos que también tienen sus intereses y sus deseos y sus perfiles profesionales, y que también eso se construye en todo caso de forma gradual y lenta? Entonces, en función de las estructuras diversas que tienen los diversos museos de Iberoamérica, de Hispanoamérica, ¿qué estrategias se les ocurre que se puede asumir desde los museos a trabajar con los recursos humanos que se tienen? Siempre pensando en capacitaciones, siempre pensando en incorporaciones, siempre pensando en mejoras, pero ¿cómo se puede abordar el trabajo con los recursos humanos que se poseen? Bueno, comienzo yo en términos de pensando ya claramente en este consenso de equipos y en la necesidad de, digamos, para mí la interdisciplina es fundamental, tratar de tener equipos diversos que puedan combinar diferentes habilidades en términos de la gestión. Una estrategia para mí muy clara tiene que ver con el uso de herramientas open source, ¿no? Que son generalmente gratuitas o a bajo costo, que implican la posibilidad de tener actualizaciones periódicas y que no requieren por parte de los museos inversiones o fees que ni museos ni grandes, ni chicos, ni medianos, por lo menos en América Latina, podemos invertir. Entonces, esto que se llama soluciones SaaS o open source, desde WordPress a un montón de aplicaciones, cada vez más de herramientas de inteligencia artificial que permiten usar traducciones, locuciones, o sea, muchas herramientas que hoy están, se multiplican y que son gratuitas, también nos permiten hacer mucho con poco. Y también para destacar que, digamos, que la gestión de contenidos implica un trabajo transversal con todos los equipos del museo, ¿no? No, o sea, pensar una transversalidad en la gestión y en la generación de contenidos que involucre a los equipos de comunicación en el desarrollo de esos contenidos.
siempre está esta cosa bastante difícil de romper, que los equipos de comunicación o viene de un modelo muy histórico de las relaciones públicas, que somos los que manejamos la prensa. Y ya la ecuación de la gestión de prensa es un porcentaje muy menor y somos equipos que funcionamos como medios de comunicación. En medios de comunicación que manejamos herramientas de edición, que trabajamos con video, con foto, con podcast, con medios, sí, publicaciones. Entonces, es fundamental en términos de la organización interna de los museos que los equipos de comunicación estén sentados a las mesas de todos los proyectos desde el punto inicial y que no se involucren al final de la cadena en pos de, bueno, necesito comunicar esto, hacer un posteo, una gacetilla, como, bueno, ayúdame a difundir, sino que la concepción de la comunicación esté desde el minuto cero de la generación de los proyectos. Para sintetizar esas dos cosas, ¿no? Concebir la comunicación como una parte central en la gestión y en el desarrollo de los proyectos y el uso de las herramientas open source e inteligencia artificial al servicio de todos estos contenidos que el museo produce. Yo me quedé un poco con la encuesta, donde hablaba de creatividad e innovación que salió primera. Yo hubiera votado efectividad, porque sobre todo cuando tenemos poco recurso, y yo entiendo la concepción de ser creativo con lo que hay y salir adelante, pero cuando hay poco recurso humano, presupuestario, etcétera, creo que tenés que ir como meter toda tu energía en que salga tal objetivo. Y para eso, la parte previa, que es la planificación. Estoy diciendo cosas básicas, pero que muchas veces no ocurre, de saber cuál es la misión del museo, los objetivos institucionales, y de ahí bajar la programación. Y vuelvo a lo mismo, quizá un poco lo que decía Guadalupe, saber o hacer un mini estudio de público. A veces que uno habla con gente, con profesionales de museos, y es como, bueno, hay que hacer un estudio de público, ¿no? Entonces esperamos las encuestas cuantitativas, gigantescas, que después no sabemos cómo procesarlas, no podemos, quedan ahí hechas y nadie las procesa, etcétera. Y quizá a mí me gusta bastante y lo he trabajado bastante son los estudios quali, con entrevistas semiestructuradas, sabiendo cuál es tu segmento, bien, ¿no? Tu público bien segmentado para determinado proyecto, entrevistas quali o sea, entrevistas semiestructuradas para obtener data cualitativa. Una que a mí siempre, quizá estoy yendo muy a lo práctico, después me giran, pero es como, yo siempre a mí lo que me gusta es tipo 3 palabras que asocies a. Yo he trabajado con Gardel, por ejemplo, o el Museo Gardel, bueno, 3 palabras que asocies a Gardel, ¿no? 3 palabras que asocies a Evita, que es 3 palabras que asocies a arte contemporáneo, no sé. Y ahí como que empezás a sacar, y después en el procesamiento, ya empezás a tener como un feedback, y no volvés a hablar desde la figura del curador estrella que quiera hacer tal exhibición y hablar de este tema, o por lo menos si eso no se puede negociar, es como ahí bajamos los mensajes para el público que realmente estamos buscando. Entonces, para mí eso es como clave, y no tenerle miedo a la palabra o al concepto estudios de público, que solo los big museums del mundo los pueden hacer y no alguien que está más chico. Porque a partir de ahí puede ser empezar a ser efectivo de verdad con tu comunicación, aunque tengas 3 personas o 2 o 1 y haciendo varias cosas a la vez. Y otro punto que saltó en la encuesta, y no quiero acaparar la charla, es el tema de las colaboraciones, yo le digo alianzas, ¿no? Las alianzas que se pueden llegar a generar desde con universidades para capacitaciones que estábamos hablando, de obtener, no sé, de estudiantes, investigadores y demás, que para mí eso también puede ser interesante, o que el mismo museo sea el objeto de estudio, quizá de tesis de doctorales o de maestría de diferentes estudiantes. Yo me gustaría volver al punto que Lupe ha traído para nosotros. Yo creo que es muy importante. Lupe apuntó el espacio o el lugar de los profesionales de redes sociales en la cadena productiva, ¿no? Está conectado en una cadena de producción de lo que sea, de información o expresión, lo que sea. Pero yo pienso que también es necesario pensar, y realmente solo vamos a poder dar un salto muy a frente cuando pensamos también en la cadena alimentar del museo. O sea, posicionar mejor estos profesionales que están muy abajo de la cadena alimentar a un
punto que realmente tiene influencia, porque el escenario que nosotros tenemos ahora y de ahora para el futuro es pensar en las redes sociales no como espacios de información solo. Este tiempo ya pasó, ¿no? Pero pensar en este como un espacio de poder. Un espacio de poder que puede construir o acabar con reputaciones también. ¿Me explico? Entonces, yo creo que esta idea, Max, otra vez, esta idea de hacer mucho con poco, trae un peligro. Y un peligro es que nosotros estamos ya como que acostumbrados con eso. Hay algo, no sé, algo heroico quizás en este modelo, ¿no? Pero yo creo que en realidad esto es como un camino, esta idea de hacer mucho con poco, es un poco un camino para un probable desastre. Cuando estamos pensando en lo que yo digo como los campos minados que encontramos en la cultura y la ciencia o la política o lo que sea. Yo hice un taller, una reunión de EMPIAR, EcoEMPIAR en Paraguay, en noviembre. Entonces yo organicé las personas que estaban participando de este taller y creé algunos escenarios de crisis para ellos. Entonces había un grupo yo proponía unos escenarios de crisis. Y en general la crisis era gente haciendo protestas en un museo. ¿Cómo vamos a lidar con esta situación? Protestas en un museo, que está muy común, ¿no? Y cada vez con la conciencia de los cambios climáticos, eso va a quedarse cada vez más común. Y tenemos que estar preparados para esto. Y en todos estos escenarios, las redes sociales estaban como que en el centro del problema. O sea, o la crisis fue detectada por esta gente que tiene esta sensibilidad para comprender los movimientos en la Internet. Entonces fue detectada, pero el director no escuchó. Y así ocurrió la crisis. Ese es un escenario 1. Escenario 2, la crisis se convirtió en algo enorme y el grupo, porque muchas veces tenemos esto, por eso este tema de gente es tan importante. ¿Sí? Pensar que, esto es muy simple y podemos poner cualquier persona que este es un error, porque una crisis puede ser detonada porque la gente no tenía la capacitación necesaria para lidar con la crisis. O sea, es decir, yo creo que es necesario un movimiento para realmente concientizar la dirección de la mayoría de los museos sobre realmente el papel que estos profesionales tienen en esta cadena alimentaria del museo. Este es mi punto. Y quizás Remed puede contribuir con esto también, con esta conciencia, quizás creando, no sé, un día del comunicador de redes sociales de museos, no sé, cualquier cosa tenemos que hacer. Sí, yo creo que es buena idea. Podríamos empezar conmemorando algo por el estilo y haciendo una pequeña comunidad, porque creo que ya somos varios los que tenemos problemas similares y podríamos hacer una red de apoyo. Pero creo que si me lo preguntaran de manera personal a lo largo de este tiempo que llevo en esta área, una de las cosas que no dejaría de lado es la comunicación interna, o sea, en tu propio equipo. Empezando por ahí, ¿no? Porque a lo mejor tienes un equipo súper buenazo en cada área de especialidad, ¿no? Y todo va de maravilla. Es más, hasta tienes presupuesto o no lo tienes, ¿no?
Pero si la comunicación interna es mala, entonces difícilmente van a lograr uno, colaborar, y dos, llegar a objetivos. Y cuando no logras llegar a los objetivos, entonces poco a poco se van haciendo los resentimientos y nunca finaliza la idea, ¿no? Entonces, hay veces todo se queda en muy buenas intenciones y cuando llega a la mesa justo es como desacreditar, no tienes experiencia suficiente, a ti no te toca esa parte, ¿no? Alguien comentaba en la encuesta como definir labores. Híjole, yo sí estoy de acuerdo, pero no tanto, porque a veces uno se da cuenta que hay en tu equipo, hay gente que maneja un chorro de cosas que tú desconoces y que pueden ser súper positivas para los proyectos, ¿no? Entonces, lo primero sería eso, conocer a tu equipo y tratar de tener la mejor relación que se pueda, porque es eso, es lo que debe suceder en el equipo para lograr cambios, ¿no? Para lograr hacer realmente algo que mueva. Lo segundo que yo diría es que esto también puede que eleve el rendimiento, porque también hay muy buenos equipos con gente muy poco comprometida y tiene que ver con los espacios de trabajo, ya no nada más de manera interna, sino los colaborativos, ¿no? De, ay, no, ¿por qué voy a hacer eso si a mí no me toca? Le toca a ellos, es echarles la mano. Entonces es un poco también que los ambientes laborales afectan muchos de los planes que uno quiere desarrollar. Sé que van a decir como, esto cómo beneficia mis estrategias digitales, pero es que todo al final repercute en lo mismo, porque la otra que yo sumaría es algo a lo que dijo Florencia, ¿no? El estudio de públicos y el estudio de audiencias, porque además el público que recibe el museo de manera presencial se comporta de manera muy distinta en nuestras audiencias digitales. Pueden ser nuestros benefactores o tal cual los que nos cuelgan, ¿no? Es la misma gente que te critica porque te conoce, porque visita el espacio, ¿no? Porque ya tuvo una mala experiencia o tuvo una muy buena experiencia. Entonces, creo que también son dos panoramas bien diferentes. Uno es conocer al público que te visita cada mes, todos los días y que te apoya o no. Y el segundo, la audiencia, que está vertido en la gente que te visita y la gente que no te conoce, solamente te sigue en redes sociales, tiene una imagen o una idea de ti, pero desconoce realmente cuál es el trabajo que tú haces todos los días en el espacio. Y que a veces por un comentario te castiga, te cancelan, ¿no? Te funean. Es terrible lo que sucede muchas veces en redes sociales. Y además es una carga bien fuerte y creo que también poco visualizada la que lleva el administrador de esas redes, porque necesitas también tener una salud mental bastante grande para tragarte todo lo que lees y decir, ok, ¿cómo le contesto a esta persona de la mejor forma? Pensando que además ya no se queda nada más como en plataformas amplias como YouTube o Facebook o Instagram, ¿no? Los que ya tenemos WhatsApp Business, ¿no? Que tienes que contestar y a veces ahí la gente es mucho más directa porque no tiene espectadores. Entonces, creo que también tener un poco de empatía hacia el trabajo de los otros en el equipo fortalece esta implementación de estrategias digitales. A la larga, entonces, cuando te sientas en una mesa y dices, a ver, esto sucede en nuestra comunidad digital, ¿cómo podemos hacer para mejorarlo o tratar de hacer otra cosa? Lo que hicimos no funciona. También creo que esa es otra parte. Reconocer que a veces, aunque para nosotros sean muy buenas ideas, para el público son terribles, ¿no? Y no funcionaron, y entonces hay que dar 3 pasos atrás y verlo de fuera y decir, creo que tenemos que repensarlo, y tiene que ver con reconocer nuestras propias limitaciones. Sí, que tiene que ver salir también de la lógica del ombligo, ¿no? De mirarse el ombligo y del museo que en realidad comunica pensando en cuestiones de jerarquía, de visibilidad del equipo interno y no en la lógica de esa comunidad enorme que está siendo usuaria o visitante del museo, digamos. Ahí refuerzo también lo que decía Luis que es fundamental jerarquizar al equipo para que realmente es una posición súper sensible que requiere mucha lucidez, salud mental sin dudas, adhiero también a Salma, y mucha calma, ¿no? Porque hay agresión y también a veces, digamos, de un comentario puede escalar una cuestión de crisis o de viralización que es fundamental actuar con mucha rapidez también. Entonces, a veces la lógica interna del museo que tiene, yo digo, la ruta del ok a veces es tan larga en instituciones muy burocráticas
que cuando uno tiene que atender a algo que es inmediato, ya si es tarde, ganaron los posicionamientos de una comunidad enorme. Entonces, sin dudas, el equipo jerarquizado y con mucha lucidez gestionando esas conversaciones que se generan en torno a los contenidos que el museo propone. Salma, y esta idea, este concepto de traer las redes sociales para la comunicación interna es muy poderoso, ¿no? Por la capacidad de movilización, de engagement, como ponemos esta fuerza adentro, y muchas veces solo todos los esfuerzos son afuera, no adentro, y en realidad muchas veces es más necesario adentro y para resolver un volumen enorme de problemas, ¿no? Perdón, rápido, pensaba como justamente en estas situaciones donde te das preguntas, ¿no? Ay, ¿y tú no sigues en redes sociales? Y la gente te contesta, no, y forma parte del mismo personal, ¿no? O sea, realmente están desconectados, trabajan ahí, pero no somos parte de su día a día, ¿no? Me parece interesante cómo fue de mayor a menor en la dimensión de análisis, ¿no? Por un lado, Guadalupe y Luis primero nos presentaron como una mirada, si se quiere, más institucional, el rol, el lugar que tienen los equipos de comunicación, y después Salma se concentró, ¿no? en el día a día. Eso me parece que también da cuenta de la riqueza de perspectivas y de perfiles profesionales de personas que habitan en diferentes lugares de las instituciones. Y me quiero arreglar de esto último, porque desde la perspectiva de la comunicación en museos, podemos decir que el museo comunica en cada una de sus acciones y departamentos. Comunica con su curaduría, con qué dice de su colección, si tiene colección, en sus muestras, comunica con su espacio edilicio, con su página web, y no solamente con las redes sociales, ¿no? Como estamos acostumbrados a pensar comunicación, igual redes sociales, y sabemos que mucho antes de las redes sociales, los museos comunicaban y comunican. En ese sentido, me interesa preguntarles cómo desde museos pequeños, que por ahí no tienen gran diversidad de departamentos o áreas de trabajo, se puede tener esta perspectiva integral que comentaba Guadalupe, que comentaba también Luis, de comunicación, cuando por ahí son pocos los trabajadores y por ahí comparten varias tareas, que es algo que también comentaba Salma. ¿Qué recomendarían o qué cuestiones destacarían del proceso de pensar una estrategia de comunicación digital o no, pero una estrategia de comunicación integral de un museo pequeño? Para mí aplica a todos los museos, pequeños, medianos y grandes, y tiene que ver con este posicionamiento de, por un lado, la perspectiva, esto que vos decís, Max, todo en el museo comunica, desde que abrís la puerta, quién te recibe, ¿no? Cómo te habla. Entonces, por un lado, esa perspectiva del usuario para mí es fundamental, o el cambio de enfoque que digamos, salir del ombligo propio y el foco en la colección y en el patrimonio para pensar esta dimensión relacional a la hora de concebir esta estrategia digital. Y fundamental para mí es pensar la voz propia que tiene, ¿no? El museo. Digamos, ¿cuál es esa voz propia? Y en ese trabajo, Florencia hablaba de estos estudios cualitativos, pues pensar un poquito más esa segmentación, pero tener muy claro, cualquiera sea el medio, no necesariamente digital, digamos, cuál es esa voz propia y por lo menos en esta concepción que para mí, por lo menos hace 20 años que trabajo en la gestión de la comunicación del museo, de ese primer trabajo bien de prensa a una dimensión mucho más institucional, si se quiere, en términos de organización interna, definir como si el museo fuese un medio de comunicación, que puede ser un medio de comunicación municipal, provincial, nacional, digamos, eso la escala la define cada museo, como unos criterios de noticiabilidad, ¿no? Pensar cuáles son esos criterios en el posicionamiento que voy a privilegiar, desde qué perspectiva, cuál es esa voz propia, si voy a estar todo el tiempo siendo como muy verticalista, dando información sobre mí mismo o abriendo la conversación para que las personas que nos visitan o que comparten online los contenidos de manera virtual generan en torno a nuestras obras, bueno, a las experiencias que se generan, ¿no? Ahí el proceso de escucha,
Entonces, como para mí es interesante el ejercicio de pensar el museo como medio y desde ese posicionamiento establecer como 5 criterios que definan y que organizan toda la comunicación, no solamente, ¿no? Digital, sino también con la señalización, con las piezas que se generan adentro del museo de manera también virtual. Eh, Siempre me parece que es muy claro esa percepción de pensarse como medio y como buen medio también ser el espacio que pueda abrir y darle visibilidad a las múltiples voces que se generan y experiencias que se generan dentro del museo y con los equipos. Este é um ponto muito importante, descobrir a voz própria. E para isso, realmente, quando pensamos neste tema de criatividade e inversão, encontrar uma voz própria realmente não é necessário ter um pressuposto muito largo para isso. Por exemplo, Lupe estava dizendo e eu estava pensando aqui, como, não sei, me encantaria ter um museu sem pressuposto, um museu chiquito sem pressuposto, que propusesse uma rede social não, totalmente transparente. É decir, querido diário, então, querido diário, hoje foi um dia muito especial. Tivemos 3 visitantes e um desses visitantes perguntou: qual é tu Mona Lisa? E nós nos quedamos muito tempo a pensar qual seria, sabe, como que abrir-se completamente. Para isto, não é necessário um peso, um real, um dólar, um euro. Isso. Realmente, como dizias, encontrar uma voz, um espaço, bueno, estava pensando com isto. E também entendo que realmente museus são espaços de memória, não? Pero que não generam muita memória sobre si, sobre ellos, sabe, en las redes sociales. Es otro punto curioso, pero estaba solo pensar en estas cosas. Yo creo que voy a retomar varios puntos de Guadalupe, de Luis, y algún otro que había dicho Florencia, porque Florencia dijo muchos que creo que encajan en los diferentes procesos de los que estamos platicando. Uno de ellos es que todos conozcan la filosofía institucional. Porque si lo conoce nada más uno y el resto como que medio lo conoce, entonces medio que generas ideas. Y también es otra cosa, ¿no? Porque entonces eso impide la comunicación del espacio con la comunidad o con el público, con las audiencias, que no conozcamos cuál es el objetivo que tenemos. Y sobre eso, cuáles son los planes que tiene el propio espacio, de lo que quiere comunicar, qué parte de eso que es el espacio quiere comunicar al público. Entonces ahí más o menos le piensas como por dónde iría. Sumado a pensar, ya lo he mencionado, que los públicos son audiencias y viceversa, las audiencias son públicos. Entonces habría que conocer quiénes son cada uno de ellos, qué necesidades tienen y qué buscan en el espacio, y entonces pues ahí tratar de ir mejorando, ¿no? Esta comunicación que podría o no ser efectiva desde ese punto. Creo que ahí yo sumaría la voz propia del espacio también, porque eso puede ser una limitante o puede ser un proyectil, ¿no? Hay gente que se va a identificar de esa manera, hay gente que reconoce quién le habla del otro lado, ¿no? De forma personal les puedo decir que hay gente que te escribe diciéndote no sé quién eres, pero buenos días, porque todos los días me das los buenos días, y dices, ok, esa es una relación. ¿Saben? O sea, hay mucho de cada uno de nosotros en esas redes sociales, aunque no lo parezca, pero el propio administrador deja mucho de sí ahí, desde cómo da los buenos días, qué decide poner, qué emoji decide o no quitar, si lo pone o no lo pone, qué cosas a qué cosa les da prioridad en esto que yo le llamo la dieta de valor. Y esta dieta de valor es los contenidos que vaciamos en las redes sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en cuanto a dieta de valor procuro 3 cosas, que es el branding, ¿no? Sí, somos un espacio, tal, ¿no? El storytelling, contar quién está detrás del espacio, quién lo mueve,
porque pues el museo es un museo, pero en realidad lo que mueve al museo son todas las personas que estamos dentro, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ocurre nuestro día a día? Que la gente te conozca. Porque la gente al final del día busca a otra persona, ¿no? La gente no piensa en nuestro museo nada más como un ente inanimado, piensa en lo que sucede dentro del museo, entonces le asigna una personalidad, que es esta voz de la que hablan, ¿no? Le asigna una esencia y entonces la gente va persiguiendo también esto, que es lo que genera comunidad. Ah, yo me identifico con esto, por eso lo sigo. Cuando me cae mal alguien, lo dejo de seguir, ¿no? Y ocurre lo mismo, no necesita ser un influencer o un artista como para lograr este efecto. Y la tercera cosa que yo vacío en esta dieta de valor, pues es la generación de los contenidos que están asociados, sí, a toda esa, ese estudio del arte que se genera en mi espacio. En mi caso, por ejemplo, contenidos de divulgación de la ciencia, que le da el otro propósito a mi espacio, ¿no? Dar a conocer lo que ocurre aquí dentro. No solo quién lo hace, sino cómo lo hace y qué es lo que genera, cómo retribuye a la sociedad. Después de eso, de verdad, aunque muchos no, sé que no sucede, pero es muy importante armar las parrillas y programar cosas, porque entonces también cuando uno va al día, como que medio te tropiezas y le das más peso a una cosa que a otra, y entonces deja de existir esta dieta de valor. Y también hay muchos espacios que se dedican únicamente a promover las actividades dentro, ¿no? Y entonces se vuelve un espacio publicitario y se queda vacío, o sea, está vacío al final del día porque no estás retribuyendo a tu comunidad, no te estás comunicando con ellos. Entonces creo que también hay que pensar un poco en cómo sería ese balance que motiva a la gente a seguirte, a no aburrirlos, a que cuando se arma una situación de crisis, como comentaba Luis Marcelo, la gente, no seas tú quien contesta, sino tu propia audiencia, quien diga, no, no es cierto, porque yo conozco al museo y hace tal cosa, ¿no? Porque eso es en realidad lo que uno busca al final, trabajando en redes sociales, generar una comunidad que hable por ti, que sepa quién eres y que dé la cara. Esas son las cosas que yo pondría. Yo estoy de acuerdo como en lo macro, estoy de acuerdo en encontrar como esa conceptualización o los valores que la institución quiere bajar. Yo vengo del palo del sector público, por lo tanto eso a veces es complicado porque mantener eso en el tiempo con el cambio de gestiones no siempre ocurre. Y eso implica desde lo que uno dice en redes sociales hasta la programación. Eso como paréntesis para decirlo que no, en el sector público no siempre es posible esa planificación a mediano o largo plazo. Y después también como yo quería como puntualizar o subrayar que como decirnos la realidad de que no todos nuestros productos es para todo el mundo, en el sentido de que quizá, no sé, el Malva, por ejemplo, tiene cine, bueno, quizá haya gente que va solo al cine, solo dirás mejor Guadalupe que yo, y no va a la expo temporaria o va al taller de literatura y no va al otro producto. Y que para mí eso está bien, que por qué todo el mundo tiene que ir a todos los productos, y para eso vuelvo a lo mismo de segmentar y que el proyecto desde la cocina, desde que se está pensando, tener claro a quién va a ir. Y a partir de ahí sí ya podemos bajar como los contenidos, que ahí sí tendremos como el equipo de comunicación armar esas parrillas que decía Salma recién, para estar como cumpliendo entre comillas con todos, y que después no nos vengan las áreas a decir que nuestra entidad no tuvo público o no fue eficiente nuestra comunicación. Sí, un matiz que a mí siempre me gusta poner en relación a las parrillas y a la planificación, ¿no? Que me parece que es fundamental tener un sumario siguiendo con la lógica del medio sobre los contenidos que uno planifica, pero también dejar un espacio librado a lo espontáneo, lo que está sucediendo y que en realidad va contra de tus planes, poder suspender la planificación. A mí no me gusta, por más que haya 1000 herramientas para dejar programados todos los posteos de acá hasta fin de mes, y es como una lógica media robótica que va generando contenido. No estoy a favor de eso porque me parece que todo el tiempo en nuestros espacios suceden cosas, también la realidad, digamos, me interesa esto que decía Salma, ¿no? De pensar, humanizar el museo, no solo porque está gestionado, está por personas y también, digamos, está conformado en ese vínculo que se genera con los visitantes, sino también porque está inserto en un contexto que es nacional, que es internacional, y cuando hay temas que toman la agenda de la opinión pública,
no me gusta a mí como usuario ver museos que están hablando en un contexto donde puede ser de violencia o de festejo, como, no sé, Argentina gana el Mundial y el museo te está contando al mismo momento que mañana hay una charla, como decir, ¿en qué país vive esta gente que está comunicando esto? ¿No? Entonces, está muy bien tener esa planificación y esas parrillas, pero siempre dejando un espacio para escuchar no solo lo que pasa en tu museo, sino lo que está pasando, y desde ese lugar me interesa que el museo también sea caja de resonancia sobre eso que pasa afuera, y pensar la dimensión de nuestros patrimonios, cómo se transforman, cómo se activan a partir de la realidad, ¿no? De pensarlos como realmente como oportunidades para también renovar esos contenidos, reactualizarlos, siempre en las curadurías y en la dimensión más museológica. Las obras, unas al lado de otras, generan nuevas narrativas, pero también ponerlas, ¿no?, en diálogo con la realidad, con lo que va pasando en la opinión pública. Entonces me parece que ahí es muy importante humanizar el museo en su proceso de escucha, que generalmente también nosotros dentro del campo del arte, sobre todo, hay una cosa de estar muy ensimismado, y hay veces que no son temas relevantes en términos de lo que está sucediendo en un contexto país internacional, y creo que las mejores estrategias son aquellas en las que el museo es un actor más y que también subraya. Obviamente hay veces que implican compromisos políticos y que eso requiere toda una aprobación, pero no necesariamente tiene que ver con cuestiones más sensibles, sino simplemente comentar lo que está pasando desde el clima. Siempre hay un ejemplo que para nosotros, digamos, los posteos como cuantitativamente a veces con más engagement tienen que ver con situaciones de, no sé, los jacarandás de Avenida Figueroa Alcorta, o una tormenta, o dar cuenta de algo que está sucediendo en tiempo real en ese momento, y que el museo simplemente visibiliza. Destaco que algunas de las cuestiones que mencionaron no están atados a recursos, no están atados a presupuestos. Mencionaron la necesidad de planificar, la necesidad de principalmente escuchar, que parta de la escuchar no solo a la afuera institucional, a lo público, a las audiencias, como señala Salma, sino también escuchar a los trabajadores, escucharnos a nosotros, como que hay una dimensión de apertura que no está atada a presupuesto, y que las otras cuestiones tampoco están atadas a los recursos que mencionaron, como segmentar, como planificar, o como encontrar una voz institucional. Y por eso me parecía interesante volver a algo que había mencionado Luis, que fue una bomba que tiró ahí, que ya la había tirado antes, no, esta idea de problematizar el concepto hacer mucho con poco, porque por un lado encasilla los museos como espacios de necesidades y incluso tal vez de miseria, y eso hay que revisitarlo, pero también como para dar cuenta de la riqueza que se tiene hoy dentro de los museos, independientemente de su partida presupuestaria o de sus recursos humanos. Entonces, en ese sentido me interesaba preguntarles cómo dar vuelta la perspectiva, cómo mirar desde otro lugar la definición y desarrollo de estrategias digitales, y convertir hacer mucho con poco en algo que había dicho Luis en otra reunión, hacer mucho con mucho. Ou hay también una otra mirada, que todavía es interesante, que es hacer poco con mucho. Me explico, mira. Yo pienso muchas veces en esta idea que estamos también acostumbrados sobre la necesidad, la real necesidad de hacer mucho. Es como un antropoceno comunicacional, ¿sabes? Que tenemos que producir. Y todavía, yo pienso que esta producción de contenidos para las redes sociales que hacemos todos los días, porque tenemos que producir, tenemos que poner cosas afuera. Es un poco un modelo insostenible. ¿Me explico? Es realmente una gran inversión de tiempo, energía, muchas veces en un material que, como no está integrado con otras áreas, no tiene reutilización, se pone afuera en el próximo post se pone afuera como una botella
plástica na basura. E vamos para uma outra coisa. Sabe? É um pouco esta ideia de produzir porque temos que produzir. Temos que fazer muito. ¿Por que temos que fazer muito? Em la prática, eu creio que estamos tão acostumbrados com isto que em realidade estamos generando um plástico informativo que vertíamos em oceano digital todos os dias. Então, eu creio que é necessário um ponto pensar realmente sobre este modelo, sobre a sustentabilidade deste modelo e por que estamos fazendo isso. Lançar esta pergunta: por que estamos fazendo isso? O que vamos fazer com todo a suma de todo este esforço de todos os museus todos os dias? Por que estamos fazendo isto? Esta é um pouco a outra mirada de quizás podemos también hacer poco con mucho. Sí, ligado a eso está, a veces yo menciono la lógica de, en este caso, en mi caso, Malwareverse, donde hay una sobreprogramación, la lógica interna que demanda que todo eso sea comunicado, y entonces ahí nuevamente abrazo tu idea, Luis, de hacer poco con mucho desde la escala de cada uno, ¿no? Que también es fundamental esa conversación interdisciplinaria entre los equipos, que Salma mencionaba, la comunicación interna, para poder planificar y ver, bueno, este mes, ¿qué estamos haciendo? Porque hay también, aparte de ese proceso que el museo no llega a metabolizar. Entonces, qué importante, que a veces no es tan fácil, la previsibilidad, ¿no? Poder tener instancias para poder conversar y definir prioridades, ¿no? Que poder calendarizar. Bueno, en América Latina es bastante complejo, creo que afuera a veces hay más previsibilidad, pero sí aún con nuestras escalas me parece fundamental esa conversación entre los equipos para poder discutir y definir una agenda común donde se llegue a cumplir con toda esa cadena de valor o producción y que no sea, ¿no? Un proceso automático donde en realidad no dejamos nada, ¿no? Es simplemente repetir una mecánica por el simple hecho de cumplir con no sé qué expectativas de la lógica interna, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, sería bueno hacer poco con mucho, es una buena síntesis. Creo que yo lo pensaría desde cuando haces poco con mucho, qué encantador es tener el apoyo, ¿verdad?, presupuestal, que mucha falta nos hace. Hacer poco tiene que ser poco bien pensado, ¿no? Súper eficaz. O sea, que a lo mejor todas tus canicas las vas a poner en ese lugar, pero ese es el proyecto, ¿no? O sea, no necesito hacer más porque con esto basta. Pero para eso implica que entonces todo lo que ya estuvimos platicando funcione, porque entonces si no, nunca se concreta, ¿no? También yo comentaba hace rato, también hay muy buenos equipos que se diluyen los esfuerzos, ¿no? Y tiene que ver justo con que esto de la programación o de la planificación o escuchar, pues no se les da muy bien. Tristemente, creo que también es una muy mala tendencia el hacer mucho con poco, porque también que hagas mucho, efectivamente, como dice Luis Marcelo, pues no quiere decir que lo hagas de la mejor forma, ¿no? Muchas veces sale con un montón de tropiezos, todo al ahí se va. Creo que muchas de las cosas por las que no mejoran los trabajos o las experiencias es porque vamos tan apresurados que sacamos el trabajo, ¿no? Ay, ya se hizo, y nunca hay un momento posterior para sentar y decir, oigan, ¿qué les pareció? ¿Cómo creen que podríamos mejorarlo, no? ¿En qué fallamos? ¿Cómo esta ruta crítica podría ser un poco más accesible? Ese momento no nos lo damos porque de pronto, cuando te das cuenta, ya hay otro siguiente compromiso que hay que atender. Entonces, muchas veces también estos equipos estamos consumidos por la cantidad por el mismo programa, ¿no? O sea, vas cerrando una exposición y es que ya se está preparando la otra, ¿no? Ya había algo más que estrenar, apenas vas a hacer un cartel para algo y no, hay que hacer 20 más, entonces las cosas nunca salen a tiempo. A veces les decía, hay muy buenas intenciones, ¿no? Pero el mismo calendario te gana.
Y la otra parte a la que yo no le restaría importancia es que la dinámica como ocurre en la parte del administrador, la programación y la retroalimentación en las redes sociales y en el ecosistema digital es muy diferente a la planeación. Cuando tú estás en la parte de la planeación, se te ocurre, ay, con 2 semanas que salga el cartel antes, funciona. Y cuando tú lo programas, te das cuenta y dices, no manches, es que 2 semanas no es suficiente, no tendrías que pasarme el cartel un mes antes. Entonces también hay un abismo entre cómo se entienden las cosas en las diferentes áreas, y la que yo comentaba en algún momento, que no fue esta sesión, otra que tuvimos para presentarnos, es, tristemente, todo se cree que en Internet es gratis y no funciona así. En Internet nada es gratis. Porque detrás de una publicación hay diseñadores, está el administrador, está la persona que hizo el estudio, el que va a hacer la exposición, el que te pasa, ta. Entonces, también es un proceso bastante complejo, ¿no? Donde pareciera que estas áreas no se valoran, específicamente digitales, porque pareciera que no requieren presupuestos, pero requieres un montón de cosas para hacer un cartel, una buena computadora, ¿no? O a veces hay gente que, o a veces quisieras hacer más dentro de el mismo equipo de diseño, pero no tienes con qué. Entonces, por eso te lo resuelves. Pero que tengas poco presupuesto y hagas mucho, pues no, efectivamente no quiere decir ni que lo estés haciendo de la mejor manera, ni que eso sea lo correcto. Tal vez también tendríamos que aprender a hablar otros lenguajes más en función administrativa para decirle, mira, cuando tú me pides que yo haga esto en 2 semanas, tu gasto es tanto. Si tú me dieras un mes más, esta pérdida no sería pérdida, sería ganancia. Y tal vez eso es también lo que nos hace falta, el lenguaje administrativo. Yo ahí voy a tomar algo que dijo Salma recién de la cuestión administrativa / presupuestaria. Quiero volver a la pregunta inicial de Max, que era cómo hacemos mucho con mucho, y también tomo lo de Marcelo de como para qué o por qué, o creo que era como el para qué. Voy a dar desde mi experiencia de estar trabajando en museos públicos hace ya más de casi 10 años, donde nunca hay mucho, salvo que seas la institución como estrella de turno, nunca hay mucho. Entonces, siempre queremos más y yo lo que veo es que no sabemos, o a los profesionales les cuesta muchísimo por esta cuestión de, como pasa que no estamos capacitados quizá en las aptitudes de comunicación, no estamos tan capacitados a la hora de ir a gestionar fondos, entonces nos quedamos con poco y tenemos que hacer mucho con poco. Entonces, yo vengo hace como mucho tiempo tratando de que esto se rompa de alguna manera, y el primer punto de lo que yo veo es, para los museos públicos de Argentina, quizá en otros países se replica la situación, conocer las normativas y las legislaciones. Hoy un museo nacional, por legislación, no puede recaudar fondos de manera individual o autónoma. Lo tiene que hacer a través de una fundación o asociación civil, que es la Asociación de Amigos. Si ya no tenemos esa figura legal, olvídense de conseguir fondos propios. Entonces vas a terminar haciendo poco o mucho con poco. Entonces, supliendo eso, ya teniendo como esa figura, ok, podemos empezar a ver cómo vamos a ir a captar fondos. Por eso hablaba del tema de los presupuestos que hablaba Salma. Quizá tenemos proyectos educativos hermosos, que tenemos proyectos de exhibición espectaculares. Bueno, quizá no, deberíamos incluir en esos presupuestos el ítem comunicación. Y el ítem comunicación puede ser desde una compu, una cámara de fotos, los servicios de un diseñador o de lo que sea, y ya tenerlos incluidos ahí. Muchas veces no se lo hace. Entonces, aplicamos, por ejemplo, a líneas de financiamiento nacional o internacional, y ese ítem de comunicación no está. Entonces, ya desde entrada eso tiene que estar. Idem, si uno quiere ir, no sé, a hacer como tratados o acuerdos de patrocinio con privados. Bueno, ser sólidos y que el ítem presupuestario en comunicación, de lo que sea, física, analógica o digital, esté. Entonces, nada, quería hacer como ese aporte para volver a ver cómo hacemos mucho con mucho.
En este punto, si les parece, tal vez sería interesante escuchar a quienes están aquí en la reunión participando, ya que también seguramente va a haber trabajadores y trabajadoras de diferentes museos. Así que en este momento abriríamos el intercambio a todos los participantes. Jessica habilitará que todos los asistentes puedan habilitar su micrófono y la cámara. Y formalmente abrimos el espacio de intercambios con todos los oyentes. Así que quienes quieran participar, sí les pediremos que hagan clic en la manito de participar, que le figura arriba si están desde una computadora de escritorio, como para poder ir moderando las participaciones. Florencia Silva, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy de Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Trabajo en la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, en el área de museos. Trabajamos, digamos, asesorando a todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, que, digamos, que es un fenómeno muy interesante, porque dentro de la provincia tenemos casi 500 museos. Digamos, todos los municipios, en la provincia tenemos 165 municipios con muchas localidades, localidades muy pequeñas, y cada localidad tiene una ansia muy grande de tener, digamos, un museo. Entonces, el tema de la problemática siempre de hacer de acuerdo a la escala de cada uno es un tema. Me encantó lo que dijo Luis al respecto. O sea, esto que dijo de hacer poco con mucho, yo me quedé pensando en esto de por ahí de hacer acorde a la escala por ahí que tenemos. Digamos, nosotros en mi área de trabajo llevamos adelante lo que es la red de museos de la provincia de Buenos Aires. Y una de las propuestas que estamos llevando a cabo es trabajar en forma colectiva, justamente entre pequeños museos, justamente en esto de aunar refuerzos, de aunar esfuerzos, de optimizar recursos. Hay muchas temáticas que son las mismas. O sea, entonces, en ir encontrando por ahí estos lazos que van uniendo las instituciones, para sumarse tanto en un proyecto común como que por ahí establecer áreas entre museos, porque estos museos estamos hablando de poquísimo personal, de 1, 2, 3 personas. Entonces, digamos, una propuesta que nosotros les llevábamos y que estamos tratando digamos, de un poco de ayudarlos para hacer estas coordinaciones, es trabajar, digamos, por regiones culturales, donde quizás en un museo tenés especialistas en comunicación, en otro museo tenés un museólogo o una museóloga, en otro museo tenés alguien que se especializa en conservación. Entonces, por ahí trabajar en áreas entre museos como para poder llevar a cabo esto. Y con respecto, digamos, a lo que es nuevas tecnologías, también nosotros tenemos ahora un laboratorio de tecnologías multimediales que justamente asiste a todos los museos del territorio. Nosotros, bueno, a través de un proyecto Feedback, ganamos un subsidio y pudimos comprar todo el equipamiento para montarlo en nuestra dirección, pero que a su vez esté al servicio de los museos. Tenemos computadoras que pueden usarse en forma remota. Y bueno, o sea, desde la presencia del Estado, digamos, tratar de colaborar en estas instituciones que son tan importantes, digamos, para cada lugar, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo por la conversación, y me encantó también lo que dijiste, Luis, sobre las redes sociales, esto de transparentar un poco cuál es la realidad, porque justamente en estos museos chiquitos, digamos, la comunicación con la comunidad es así, es muy uno a uno, todos se conocen. Entonces me pareció espectacular eso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Florencia. Marta, también
Había pedido la mano. Adelante, Marta. Me disculpo primero por no poder poner el video porque si no se me cae la conexión. Mi nombre es Marta María de las Fuentes, soy profesora de la Universidad de La Habana en Cuba y soy maestrante en la misma universidad con un tema de buenas prácticas de aplicación social de la tecnología digital en los museos de arte. Y el encuentro me ha parecido sumamente esclarecedor sobre el estatus de los museos, digamos, de la región en cuanto a estrategias digitales. Sin embargo, me gustaría hacerle una pregunta no solamente a los panelistas, sino a todos los trabajadores del museo que nos acompañan, asociados a que estuvimos conversando sobre las estrategias digitales en el área de comunicación, pero quisiera saber sobre cómo implementar esas estrategias digitales bajo el tema de lo que estábamos hablando, de hacer mucho con poco en otras áreas, siempre que proceda en la escala que tenga el museo, en otras áreas como la de restauración, como la de curaduría, como la educación cuando cada museo la tenga. La primera, como así como rápido, si me apuran, para tener la respuesta, es alianzas. Alianzas, no sé a qué área específicamente se está refiriendo Marta, ¿no? Creo que intervino. Pero alianzas, acá hablaba Florencia de, bueno, en un museo es una persona muchas veces en la provincia de Buenos Aires, los museos de una o dos personas, y tenés una colección de, no sé, 6.000 piezas, y te siguen llegando piezas porque en general son los vecinos los que te van donando, y necesitas a alguien que te gestione las colecciones y la conservación y la curaduría y la mediación y bla. Alianzas, lo primero que se me viene es con universidades, con profesionales y o estudiantes que nos sirva a todos, como los acuerdos win-win, ¿no? Los acuerdos donde ganamos todos, las dos partes. Eso es para hablar, tipo, si no tenemos ningún tipo de presupuesto. Eso es como lo primero que se me viene a la mente. Salma, Guadalupe, Luis, ¿alguna idea de cómo gestionar estrategias digitales fuera de lo que es específicamente el área de comunicación? Por ahí, Salma, si nos querés compartir desde tu doble rol también como coordinadora de educación y de visitas. Sí, yo creo que, bueno, uno rescataría el 80% de lo que dijimos aquí porque creo que sustancialmente tiene que ver con el equipo. Si no tienes un equipo, entonces tiene que ver contigo y con el compañero o solo contigo, ¿no? Pero por ejemplo, si estuviera mezclada, como es este caso, el área de comunicación, como es mi caso, no el tuyo, porque no lo sé específicamente, pero el mío, comunicación con el área de educación. Por ejemplo, en mi caso, me toca coordinar el área de contenidos digitales, redes sociales y visitas guiadas. O sea, si se dan cuenta, es como la parte, toda la parte virtual y luego esta parte que es como sustanciosa en nuestro espacio, que es la de visitas guiadas. Lo primero es que tengo un gran equipo, eso, o sea, conformamos un muy buen equipo. Entonces, pese a que todos son biólogos, cada uno tiene diferentes aptitudes. Y creo que gran parte del fortalecimiento del equipo ha sido descubrir en qué son buenos, además de la biología, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el equipo tenemos a una persona, Aura Medina, que es una gran artista visual, entonces le encanta meterle a los carteles y luego cuando se trata de sacar una idea es como nos sentamos todos y platicamos qué se les ocurre, ¿no? Por ejemplo, para el 10 de mayo, que acá es el Día de las Madres, pensábamos como, no, ¿qué haremos? No sé. Y siempre un poco también es medio, si tienes buena comunicación, entonces surgen las ideas de manera espontánea. También soy muy consciente de eso y solamente hay que aterrizarlas a algo sumamente productivo. ¿Por qué? Porque todos los públicos son potencialmente tus audiencias. Entonces, acá cuando alguien te visita es como, y síganos en redes sociales. Entonces, yo no crean que yo ando repartiendo panfletos, ¿no? Pero en la mesa de informes de los sábados de visitas guiadas, yo hice un QR, lo puse y entonces es como, si le interesa saber qué va a haber el siguiente sábado, escanee el código, síganos en redes sociales, entérese, pregunte lo que va a haber y entonces tenemos un canal extra de comunicación, que es el WhatsApp, porque todas las visitas guiadas las jalamos ya directo vía WhatsApp, porque también hay que entender
que los canales de comunicación no aplican para todas las necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la gente se le hace sumamente engorroso tener que escribir un correo electrónico para agendar una visita guiada, se les hace más fácil pedir informes, además ahora por WhatsApp porque ya no les gusta el teléfono fijo. Entonces es también un poco pensar en quiénes son los que te están visitando y cómo facilitarles el proceso, porque una vez que te conocen, se van a la parte virtual, ¿no? Y te se hacen seguidores. Pero también he tenido el caso de que seguidores de otros países, por ejemplo, es como, oigan, es mi primera vez en la Ciudad de México y lo sigo desde hace tantos años. ¿Será posible tener una visita ya en su espacio? Y entonces también es que la experiencia que tienen en las redes sociales se vuelva real cuando nos visitan. Y entonces, si yo tuviera mis 10 mandamientos aquí con el equipo, el primero es la atención al cliente, siempre. Si no van a poner una buena cara, si no van a dar una respuesta, no contesten el teléfono. Porque yo pienso como usuario y a mí quisiera que así me atendieran. Entonces, creo que la mejor forma de poder centralizar todo ese esfuerzo es que tu área de comunicación te apoye a jalar esas audiencias a públicos y tus áreas que atienden públicos conviertan a ese público en audiencias y entonces reforzar el trabajo. Y perdón porque me extendí. Por ahí un consejo que puede ser valioso para pensar en esta idea de que todo comunica y que todos los profesionales en cualquier rol somos voceros y podemos ser grandes como recopiladores de historias susceptibles de ser comunicadas y de generar un contenido, que hay muchísimas historias mínimas que suceden, ¿no? En todos los niveles de gestión y que lleva, digamos, poder tener casi como un diario donde poder documentar o reunir esas historias es súper valioso para una estrategia de comunicación. Generalmente son esas historias que suceden, ¿no? detrás de escenas, en bambalinas, que dan cuenta también de ese museo humanista, ¿no? que está vinculado a las personas y a las experiencias que suceden en torno a los objetos o a las experiencias, relatos que el museo almacena. Bien, muchas gracias. Seguimos entonces con la pregunta del Museo Julio Paganó. Adelante, aquí en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Buenas tardes. La verdad que es un placer escucharlos y escucharlas a todos. Soy Pacho Kulczynski, estoy a cargo del Museo Municipal de Julio Pagano de Reconquista. Estamos al norte de Santa Fe. Somos el único museo de artes visuales entre la ciudad de Santa Fe y Resistencia. Son más de 500 kilómetros. Es una distancia enorme. La provincia de Santa Fe, como bien saben los argentinos, es un territorio muy, muy extenso. Y bueno, ser el único museo de artes visuales en esta región nos posiciona y nos compromete mucho, ¿no? Me sentía muy identificado con lo que decía Florencia, ya que ella viene también trabajando en museos públicos. Bueno, poco que decir o mucho que decir en este momento, porque obviamente no tenemos presupuesto para absolutamente nada. O sea, desde la Secretaría de Cultura, ya desde hace un par de meses nos informaron de que usemos la imaginación, cosa que siempre hemos hecho, por supuesto. Somos un equipo de 5 personas, donde nadie... hacemos todo, somos todistas. También, bueno, Florencia Silva me entenderá de lo que digo. Y respecto, bueno, me gustó mucho lo que decía Luis desde Brasil, respecto a esto de que estamos obsesionados con comunicar continuamente a través de las redes. Nosotros que no tenemos más que Instagram, Facebook, estamos construyendo una página web, no tenemos el presupuesto para hacerlo, se arman los como no hay nada gratis en internet, terminar de hacer esa página web. Pero a veces me pregunto, ¿no? Y lo he pensado de ese modo, ¿no? Estamos generando plástico a veces, queriendo crear continuamente contenido en las redes, ¿no? Como si el éxito de nuestro museo fuese la cantidad de seguidores que tenemos y demás, ¿no? ¿Y qué pasa con el público real, ¿no? El público que nos respira, que
que se emociona o que nos dice cosas poco agradables que vienen al museo. A mí me interesa más que nada en una ciudad como la nuestra, Reconquista, que no tiene más de 100.000 habitantes, que la gente venga al museo, o sea, que la gente traspase la puerta del museo y tenga esa experiencia de estar en un museo, ¿no? Y lo que más me preocupa en cuanto al tema comunicación es que muchas veces desde la gestión pública o desde... a ver, las gestiones culturales no son políticas de Estado, muchas veces se entienden como políticas de gestión, ¿no? Y mi mayor problema es de que no puedo actuar en forma independiente en cuanto a la comunicación, a la forma de comunicar. O sea, todo tiene que pasar por un departamento de comunicaciones que lo maneja en este caso el municipio, por ejemplo, ¿no? Me cuesta mucho eso. Tengo muchos cortocircuitos con las personas responsables de ese tema, pero bueno, siempre tratamos no de imponer, sino que de dejar en claro cuáles son las ideas que queremos transmitir y cómo queremos transmitirlas. Pero bueno, tenemos que siempre adecuarnos un poquito a ese corset que se impone desde la gestión política, ¿no es cierto? Es un gran tema ese. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos una asociación de museos que agrupa 150 museos, entidades independientes, no es de ninguna institución pública, y el problema que nos planteamos ahora con todo el mundo es ese tema de la comunicación, y sigo pensando lo que es convertir al museo en un objeto de deseo para que la gente venga al museo, ¿no? Así que bueno, les agradezco mucho, me ha sido muy útil lo que estoy escuchando y pensando también, ¿no? Sería bueno también, no conocía a esta red, a REMET, los voy a seguir porque me gustaría saber si de pronto existe algún departamento que nos pueda dar una mano a nosotros, un poco los que estamos en el Culis Mundis. No sé si me entienden lo que digo, seguramente que sí. Pero bueno, obviamente, ¿no? Quienes viajamos a veces, bueno, visitamos otros museos, pero acá en nuestra ciudad es muy difícil ser para la mayoría de la gente, sobre todo para los chicos de las escuelas. Tenemos un instituto de arte con formación docente, ahora se ha creado este año el secundario con orientación artística, y bueno, estamos trabajando mucho, articulando con ese instituto de arte y el museo para crear acciones, derivas y todo lo que se nos ocurra para ayudar a educar, ¿no? El museo desde ya a veces es mucho más importante la educación que un museo propone que la propia educación académica que al menos tenemos en las escuelas aquí en nuestra ciudad, ¿no? Con todo respeto, ¿no? A los docentes, lo que ocurre es que están también ellos tan atados al corset de los currículums que tienen que cumplir y demás, que bueno, pedirles a veces que vengan al museo, preparamos visitas guiadas, tenemos los recorridos, pero bueno, a veces los docentes se encuentran muy atados porque bueno, ya cada vez resulta más difícil que ellos puedan salir a las calles, ¿no? E ir a un museo, que es lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esto? Si no, pasaríamos a la última pregunta de la jornada. Un breve comentario, solo porque es un peligro pensar en este público no como un público real. Este público de redes sociales es muy real. El impacto que puede tener en tu museo, para lo bien o para lo mal, es extremadamente real. Por eso es importante no dejar afuera esta caracterización del público que entra en tu puerta, es real, el público que está en la red no ser real, es extremadamente real. Muy importante. Muchas Ok, gracias, gracias. Luis. Vamos con Marina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marina Moyano, estoy dirigiendo el Centro Cultural Victoria Ekrena de Mayorel, en Los Cocos, Córdoba. Mi gestión arrancó en enero con el museo cerrado debido a refacciones.
Recién ahora, hace 2 semanas, arrancamos acá otra vez. Tengo que armar todas las redes sociales nuevas porque el administrador anterior del museo se quedó con todas las redes, así que es empezar de nuevo con todo. Justamente, como decía, mi idea es generar ese QR para que toda aquella persona que venga al museo empiece a poder seguirnos en las redes sociales otra vez. Hace poquito pude abrir Facebook porque justamente aquí funciona también lo que es Punto Digital. Y Punto Digital Nación nos exige que cierta nomenclatura a la hora de armar la red social. Y esta persona que estaba todavía no cierra el Facebook que tenían y el Instagram, entonces nos corta al medio lo que podamos llegar a hacer hasta que él no cierre. Por más que se lo ha intimado y todo, estamos demoradas con eso. Yo lo que estoy utilizando, y lo que utilicé durante todo el año pasado era empleada de él, es lo que decía el caballero Julio recién, es utilizar las personas que vienen a conocer el museo para poder dar a conocer todo lo que tiene este museo, no solamente en cuanto a obras de arte, sino mucha historia, como decía Guadalupe recién, esto de que acá venía la doctora Cecilia Gerson, por ejemplo. Toda gente realmente muy importante a nivel cultural de Argentina pasó por esta casa. Entonces, tratar de traer todo eso, hice toda una investigación, generé muchísimo texto, está volcando ahora en una página web municipal nueva, y de ello iniciar los primeros pasos a lo que es la comunicación del museo, porque lamentablemente nunca se tomó en cuenta lo que se sacaba era el cartelito del taller, que se iba a dar nuevo, y nada más, y tratar de generar lo que sería dar a conocer esas historias mínimas de todo lo que pasaba acá entre el 20 y el 60, que es un montón, y empezar de nuevo, sería en este caso. Lo que me está tocando a mí es empezar de nuevo a que este museo sea conocido nuevamente y poder generar en esas redes sociales nuevas que quiero armar cuando todo se ve, ese espacio de comunicación y de seguir atrayendo a público, porque mucha gente que viene de vacaciones a la zona no sabe este lugar y se va maravillada. Acá tenemos desde obras de Alfredo Guido, mural de Alfredo Guido, pinturas de él, de Emilia Bertolet, etcétera. Mucho para un lugar tan pequeño y que no se conoce. Así que todo lo que han explicado y todo lo que han dado de herramientas me ha servido un montón. Yo soy comunicadora social, pero hace mucho que me recibí y recién ahora estoy empezando a ver lo que es redes sociales, porque en la época que yo estudié no era cátedra de la carrera de comunicación social en la UNC. Así que todo lo que han explicado y dado de tips, se agradece un montón y espero seguir participando en estos encuentros. Muchas gracias. Gracias, Marina. Sí, todos los encuentros REMED están publicados, los previos, en la página web de REMED, así que por supuesto están todos más que invitadas e invitados a verlos. Se han grabado todo y ya están compartidos. Son de diferentes temáticas, siempre pensando la gestión de estrategias digitales en museos. En el día de hoy nos centramos en lo que fue la gestión de presupuesto, con esta frase polémica que hemos intentado desarmar de hacer mucho con poco. Así que por nuestra parte agradezco mucho nuevamente a los invitados, a Florencia Croiset, a Salma Gómez, a Guadalupe Requena y a Luis Marcelo, por supuesto, también. Con esto estaríamos concluyendo la jornada del día de hoy. Agradezco también al equipo de coordinación de REMED, que ha estado tras bambalinas coordinando todo esto, y por supuesto a Ana Martí, que ahí se vuelve a conectar para compartir este espacio. Gracias, Max. La verdad que ha sido un lujazo de encuentro REMED, con muchísimo éxito y muchísima participación. Gracias a todos por la organización de tal encuentro y a los ponentes, a los invitados por participar y contribuir con todo. Nosotros publicaremos el vídeo en breve, esperamos que nos ayudéis con toda la difusión. Bienvenidas a REMED los nuevos.
bienvenidos y esperamos seguir encontrándonos aquí en las redes. Un besazo y un aplauso, ¿no? Aplaudimos todos aquí por este superencuentro, aunque sea virtualmente. Y exacto, y nos vemos en breve en las redes y en todos lados. Hasta luego, pronto. muchas gracias.